Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, tal y como comenté en el vídeo anterior, vamos a explicar la práctica 737, el laboratorio, visualización de la tabla de direcciones MAC del switch. Bien, en el vídeo anterior yo expliqué esta parte, la actividad, el switch. Hoy vamos a realizar una práctica. Voy a intentar explicar un poquito, ponernos en situación por si acaso no nos acordamos de lo que expliqué el último día. Así un breve repasito mientras explico lo que vamos a realizar en la práctica. Pero recomiendo que se vea este vídeo, actividad del switch, porque va a quedar bastante más claro. Bueno, en este laboratorio luego os pondré, como de costumbre, tanto el PDF como la hoja de comandos del switch que voy a utilizar en la parte inferior del vídeo, y si queréis también un enlace al vídeo anterior. Bien, en este laboratorio aquí tenemos la topología. Tenemos dos ordenadores y dos switches. La tabla de asignación de direcciones, las direcciones IP y las máscaras de subred que tenemos aquí. Y los objetivos. En la parte 1 lo que vamos a hacer es armar y configurar la red. Como hemos visto, no tenemos ninguna práctica que abrir, tenemos que armarla desde cero. Bueno, aquí quiero hacer un inciso. Por norma general, yo no suelo subir las soluciones de las prácticas, porque considero que los vídeos son para explicar las prácticas y que las vayáis haciendo vosotros. Si suele haber alguna duda que no está explicada en el vídeo, contesto. En muchas ocasiones me hacéis preguntas que están ya explicadas en el vídeo y os recomiendo que lo veáis con voz, con volumen. En esta práctica no lo voy a hacer tampoco, evidentemente, pero si tenéis algún problema, lo único que tenéis que hacer es abrir una práctica de Packet Tracer y darle a archivo nuevo. Y se os abre una práctica totalmente en blanco. Cogéis una que tengáis por ahí y abrís una en blanco. Si hubiera algún problema, me lo decís y yo os subo una práctica que esté en blanco prácticamente, y así pues no hay problemas. Bien, vamos a armar y configurar la red. Y en la parte 2 lo que vamos a hacer es examinar la tabla de direcciones MAC del switch. Bien, como aspectos básicos, situación nos dice que el propósito de un switch LAN de capa 2 es distribuir tramas de Ethernet a los dispositivos host, a los ordenadores PCs de la red local. Si recordamos, un switch trabaja en capa 2 y lo que hace es conectar diferentes dispositivos en una red diaria local, una red local. El switch registra las direcciones MAC, esto también lo vimos, del host, del PC, que se pueden ver en la red, y asigna esas direcciones MAC a sus propios puertos del switch de Ethernet. Este proceso se denomina armado de la tabla de direcciones MAC. Como todos sabemos, la tabla de direcciones MAC en un principio está vacía, no hay nada. Cuando un switch recibe una trama de un ordenador, de un PC, examina las direcciones MAC de origen y MAC destino de la trama. La dirección MAC de origen se registra y se asigna al puerto de switch de donde provino. Luego se busca la dirección MAC de destino de la tabla de direcciones, y si la MAC destino es una dirección conocida, se reenvía por el puerto. Si no, se reenvía, nos acordamos, por todas las bocas excepto por la que entró. Por todos los puertos excepto por la que entró, por el que entró. Si la dirección MAC no se conoce, se transmite por difusión a todos los puertos del switch excepto por aquel del cual provino, por donde entró. Es importante observar y comprender la función de un switch y la forma en que distribuye los datos en la red. La forma en que un switch actúa tiene consecuencias para los administradores de redes, cuya tarea es garantizar una comunicación de red segura y uniforme. Los switches se utilizan para interconectar PCs y distribuirles información en las redes de área local. Los switches distribuyen las tramas de Ethernet a los dispositivos host, a los PCs identificados por las direcciones MAC de la tarjeta interfaz de red. Bien, esto es largo y yo creo que ya habéis desconectado. Lo sé porque mis alumnos lo hubieran hecho y dirían, profe, ¿qué significa? No pasa nada, lo explicamos. ¿Qué significa todo esto? Bien, si vamos aquí, voy a hacer un pequeño inciso en actividad del switch. Aquí tenemos el switch. Y esto sería la tabla MAC. Cuando el switch envía una trama, imaginemos que toda esta trama MAC, o sea, toda esta tabla MAC está vacía, no hay nada. Y se envía una trama del 0B al 0C. Bien, del destino va a ser 0B y el origen es 0C.
Fijaros, el 0C va a enviar una trama, aquí parece un sobrecito, lo va a enviar por el puerto 5. Lo que hace el switch es en su tabla decir, vale, en el puerto 5, en el Fast Ethernet 5, yo tengo el 0C. Entonces cuando recibe esta trama, aquí va a escribir un 0C. ¿Sí? Y ahora, el destino es 0B. El 0B aquí vemos que está aquí en el puerto 3. Lo reenviaría directamente, escribiría aquí 0C y reenviaría esa trama por este puerto, este de aquí, porque lo tiene en su tabla que ha construido. Si no lo tuviera en su tabla, porque está vacía totalmente, empieza a armar esta tabla, como se dice en la práctica, la va a armar. Entonces, lo que hace es escribir en el puerto Fast Ethernet 5, escribe 0C, porque es lo que tengo aquí conectado. Imaginemos que 0C es la MAC, ¿vale? Estamos hablando de direcciones MAC. Y aquí, imaginad que no hay nada, está todo vacío. Reenviaría dicha trama por todas las bocas por donde tiene algo, por la 1, por la 3, por la 7 y por la 9, excepto por la 5, que es por donde ha entrado. ¿Vale? Si conoce, que en este caso, en este ejemplo del ejercicio, sí que conoce, reenvía directamente. No conoce, reenvía por todas, excepto por donde entró. Y si es una trama de difusión, va para todos, la reenviaría para todos, excepto por donde llegó. ¿Vale? Pues continúo con la práctica porque yo creo que es importante que estas cosas las refresque, aunque sea muy repetitivo para mí, pero creo que es bastante importante. Bien, continúo. Los switches se utilizan para interconectar PCs y distribuirles información en las redes de área local. Los switches distribuyen las tramas de Ethernet a los dispositivos host identificados por las direcciones MAC de la tarjeta de interfaz de red. Bien, en la parte 1 armará una topología de varios switches con un enlace troncal que una los dos switches. El enlace troncal hace referencia a este enlace. Este enlace va a ser un enlace troncal que va a unir los dos switches. Bien, en la parte 2 hará pin a diversos dispositivos y observará la forma en que los dos switches arman las tablas de direcciones MAC. Vamos a ver que en un principio vamos a vaciar esa tabla por si hay alguna comunicación, se vaciarán y veremos cómo se van a ir construyendo. Bien, la nota... Bueno, seguimos. Recursos necesarios. Dos switches, Cisco 2960, ¿vale? Dos PCs, dos cables de consola para configurar los dispositivos y cables Ethernet. Fijaros que en la topología no se ve en este caso que hayan cables de consola aquí, ¿vale? No se ve. Debería de haber un cable azulito aquí conectando el PC con el switch y el PCB con el switch 2. Aquí solo están los cables directos que pone aquí, ¿vale? Cables de Ethernet. Pero bueno, que sepáis que van a haber unos cables de consola. Bueno, vamos a coger los dos switches Cisco 2960. Como de costumbre, nos vamos a esta parte. Fijaros que por norma general, cuando abrimos la práctica está seleccionada la parte de routers. Aquí en el segundo dispositivo veis que aparecen switches. Seleccionamos, hacemos clic y aquí nos aparece el switch 2960. Seleccionamos 1 y 2. Si queréis ya directamente podemos cambiarle el nombre S1, aunque como he repetido en muchas ocasiones no va a cambiar dentro, luego lo tendremos que cambiar dentro. Pero estéticamente o visualmente queda más bonito si lo dejamos así, ¿vale? Bien, ya tengo S1 y S2. Lo que voy a hacer es subirlo un poquitín. Y ahora, los dos ordenadores. Nos vamos aquí a donde pone en Devices y dos PCs. 1 y 2. PC-A y PC-B, ¿vale? Bien, ya tengo los dos ordenadores. Ahora lo que vamos a hacer es conectar. Primero voy a conectar estos cablecitos y luego ponemos los de consola. Para las conexiones o connections tenemos aquí el rayito, seleccionamos el rayito y vamos a utilizar este cable. Bien,
Fijaros, el PCA está unido en el puerto 06. Bien, pues el PCA, el único puerto válido para el cable es este, el de la tarjeta de red fase Ethernet 0, este de aquí, y va a estar conectado con el 06 tal y como me indica aquí. Ahora el PCB vamos a coger otro y va a ser con el puerto fase Ethernet 018. Pues fase Ethernet y fase Ethernet 018, que es este de aquí. Y ahora vamos a poner la conexión entre los dos switches, que va a ser 01 y 01. Bien, pues aquí el 01 y aquí el 01. Bien, tal cual está en la topología ya estaría. Pero nos falta, tal y como nos indica aquí, que necesitamos un cable de consola para configurar los dispositivos mediante los puertos de consola. Vale, el cable de consola es este que vemos aquí, azul celeste. Cogemos uno y lo conectamos desde el puerto RS232 del ordenador al puerto consola del switch. Este va conectado con el switch 1 y el PCB va a ir conectado con el switch 2. Fijaros que poco a poco se van poniendo todos estos triangulitos en verde. ¿Vale? Entonces, del RS232 al puerto de consola. Vale, ya lo tenemos todo conectado, tal y como nos indica aquí. Tender el cableado, configurar los equipos host, inicializar y volver a cargar los switches si fuese necesario. Bien, lo que vamos a hacer es primero vamos a configurar las direcciones IP y las máscaras. Vamos con PCA, que va a ser esta parte de aquí. Ahí, bueno, se selecciona todo. Aquí, esto de aquí va a ser lo de PCA, esta parte. Entro en PCA, dentro de PCA en Desktop, IP Configuration, entro dentro y aquí en PCA lo que vamos a hacer es escribir la dirección IP y la máscara en estático, ¿vale? En este caso va a ser estático, por tanto 192.168.1.1 y la máscara de subred es esta que nos aparece aquí. Bien, ahora vamos con el PCB y hacemos exactamente lo mismo. Desktop, IP Configuration 192.168.1.2. Me hace bastante raro que a los switches le hayan puesto esta dirección y a los ordenadores esta, pero bueno, está así la práctica y está así. Vale, cerramos, ya tenemos esto configurado y ahora lo que tenemos que hacer es configurar los switches. Vale, hay dos formas de introducir las direcciones IP a los switches, bien sea directamente en el switch o bien a través del cable de consola. Si queréis en uno lo hago a través del cable de consola y en otro entro dentro del switch. Bien, para que veáis las dos formas. Dentro de PCA, aquí entro en terminal y le doy a OK. Le doy al Enter y fijaros que ya estoy conectada al switch. ¿Vale? Esto sería hacerlo mediante el cable de consola, que es este cable azulito. Entro dentro del ordenador y lo que hago es acceder al switch mediante este cable para poder configurarlo. Vale, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre al dispositivo por S1. ¿Vale? Tal y como nos dice aquí. Voy a configurar los parámetros básicos de cada switch. El nombre de dispositivo, la dirección IP, asignar Cisco como contraseña de consola y de las líneas BTY a class en modo exe privilegiado. Bien, pues empezamos. Lo primero, el nombre del dispositivo. Para ello tengo que acceder al modo de configuración conft y accedo. O config off. Enable. Anda que yo también. Estoy hoy espesica, perdonadme. Enable y conf t. Vale. Bien. Ya estoy en modo de configuración. ¿Lo veis? Lo primero es hostname S1 con mayúscula. Ya tengo. Fijaros que ha cambiado el simbolito de switch ahora S1.
Vale, ahora lo que vamos a hacer es acceder, tal y como nos dice aquí en la tabla de asignación de direcciones, a la interfaz VLAN 1 para configurar la dirección IP. Por tanto, interface VLAN 1, ay no, VCAN no, VLAN 1. Ya estoy dentro de la interfaz y lo que vamos a hacer es configurar IP address. Si le dais al tabulador autocompleta, escribís add y autocompletáis. El tabulador es ese que está encima del bloque de mayúsculas, que tiene dos flechitas, una hacia cada lado. Bien, 192.168.1.11 y la máscara 255.255.255.0 es justamente lo que nos aparece aquí, ¿vale? Esta parte de aquí. Le damos al Enter y ahora vamos a salir de lo que es la interfaz VLAN 1 para poder configurar tal y como nos indica aquí, ¿vale? Las contraseñas de consola y las líneas VTI. Lo que os voy a hacer es enseñaros aquí la hoja de comandos. Fijaros, aquí, bueno, aquí tenéis el comando de cómo cambiarle el nombre al switch. En la parte de abajo deben de estar la dirección, ¿vale? Aquí lo tenéis. La interfaz, el nombre de la interfaz, la dirección IP, no la hemos levantado, no la hemos activado. Yo creo que deberíamos de hacerlo. Vamos a hacerlo todo bien ya que estamos. Entonces, para volver a entrar a la interfaz, interface VLAN 1 y lo que hacemos es no shutdown y lo hacemos todo en condiciones mejor, ¿vale? Ahora salimos de la interfaz, salgo y ya estoy en modo de configuración. Vale, nos indica que tenemos que, en primer lugar, asignar Cisco como la contraseña de consola y las líneas VTI. Bien, pues como las líneas de consola y las líneas VTI va a ser Cisco. Fijaros que es esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a... hemos salido, sí. Estamos en modo de configuración. Line console 0. Password Cisco. ¿Vale? Login para confirmar el cambio de contraseña y que la solicite. Y exit para salir. Esta sería la línea de consola, ya la tenemos. Ahora vamos a tener que configurar las líneas VTI, que son las de acceso remoto. Por tanto, line VTI de 0 a 15, que son 16. Password va a ser exactamente lo mismo, Cisco. Que lo escriba bien, que yo soy de las que no se da cuenta. ¿Vale? Login, exit. En este caso no vamos a encriptar las contraseñas porque aquí, pero bueno, es una buena práctica que las encriptéis, ¿vale? Porque el cometido de esta práctica no es ese en concreto, que introduzcamos las contraseñas, pero que sepáis que se deben de encriptar. Bien, vamos, es que hubiera tardado menos tiempo en poner el comando que en decir por qué no lo voy a ejecutar. Vale, y ahora la contraseña en modo exe privilegiado, que va a ser class enable secret, no sé por qué he dado las mayúsculas, secret class, ¿vale? Ya tendríamos toda esta parte configurada. Os repito, deberíais de poner lo del service password encryption, pero bueno, pues lo dejamos así. ¿Vale? El modo exe privilegiado ya lo tenemos. Bien, pues ya estaría. Esta parte. Exit. Salimos. Vale, ya lo tenemos.
Bien, ahora vamos a configurar, hay que configurar el otro, es exactamente igual que hemos hecho con este. Pero lo que voy a hacer es, en vez de configurarlo a través del PCB, vamos a entrar directamente a el switch y así os familiarizáis con la consola del switch. Entramos, fijaros que aparece exactamente lo mismo que aparecía cuando hemos entrado aquí al PCA. Fijaros, es exactamente lo mismo. Aquí, es que yo también config sin poner el comando enable. Bueno, pues sería exactamente lo mismo. ¿Veis? Aparece el switch, es lo mismo, no tiene mucha dificultad. Lo que hacemos es ejecutar los mismos comandos. Vamos a primero a configurar la dirección IP, enable configure terminal. En S2 tenemos interface VLAN 1 y la dirección IP address 192.168.1.12. Bien, ya lo tenemos aquí y la máscara de red 255.255.255.0. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Salimos, exit y vamos a configurar ahora, tal y como nos indica en la parte de abajo, lo mismo. Cisco como contraseña de consola y las líneas VTI y class como el modo exe privilegiado. Por tanto, line console 0. Entro a la... Bueno, hubiera sido una buena práctica, que no me he acordado, igual que en la otra, levantar la interfaz tal y como nos indica aquí. Vamos a hacerlo también. Sería interface VLAN 1 no shutdown. Vamos a hacer las cosas bien. Exit. Y ahora las líneas de consola, line console 0, password, Cisco, login, exit, las líneas VTI, line, VTY 015, password Cisco, login, exit, enable secret class. Bien, continuamos con la práctica porque esto ya estaría. Examinar la tabla de direcciones MAC del switch. A medida que los dispositivos de red inician la comunicación, fijaros que aquí en un primer momento los triángulos estaban en rojo y han ido cambiando ellos solos a verde. Eso quiere decir que se ha inicializado la comunicación. Un switch obtiene las direcciones MAC y arma la tabla de direcciones. Registra las direcciones MAC del dispositivo de red. Abra el símbolo del sistema de la PCA y la PCB y escriba ipconfig/all. Vale. Entramos aquí. El símbolo del sistema, cierro esta parte, vale, será en el command prompt y escriba ipconfig/all. Es que va junto. ¿Por qué no lo coge? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ahora, no sé qué es lo que he hecho mal. Con JIC. Y yo pensaba, digo, ¿será que va junto? No podía ir junto. Vale. Aquí tenemos la dirección MAC, es esta, para la PCA, ¿vale? Esta sería la dirección MAC para la PCA. Dice, escriba la dirección MAC de la PCA. 00 de 0, ¿vale? Ahí la tenéis.
D3B3 45A3. Bien, ¿cuál es la de...? Ay, que lo he movido. Con la rabia que me da eso. Vale, aquí. Que lo separo y entonces sí que la liamos. Vale, esta sería para B. Esta de aquí, ¿vale? Esta y esta. Bien. Acceda a los switches S1 y S2 mediante el puerto de consola e introduzca el comando Show Interface F01. Vale, para acceder al puerto de consola de... Vale, no sé si te iba a decir, no sé si apuntarme las direcciones, pero bueno, no hace falta. Vale, terminal, ok, y ahora estamos en S1 y nos dice Show Interface F0/1. Vale, aquí. En F0/1 es el protocolo está levantado y la dirección es esta de aquí, la MAC. Vale, aquí tenéis la dirección. La segunda línea de los resultados, ¿cuáles son las direcciones hardware o la dirección física vía? Vale, la vía es esta, en la dirección física es esta. Vale, la MAC, aquí lo tenemos. Bien, de S1 y de S2. Visualizar la tabla de direcciones MAC del switch. Accede al switch 2 mediante el puerto de consola y vea la tabla de direcciones MAC. Vamos a ver la de... A ver, lo que voy a hacer es dejar aquí, en esta parte, las direcciones de A y B. Y aquí lo que vamos a hacer es entrar, por ejemplo, en el switch 2 podemos directamente salir de aquí y show. Hemos puesto el comando show interface, vale, solo hemos visto la interfaz. Show interface F01, ¿vale? Fijaros, este sería el vía del switch 2 y podríamos incluso, pues aquí podéis poner en el comando CLI. Aparece exactamente lo mismo que estábamos viendo. Aquí tenéis la dirección MAC. ¿Vale? Entonces lo tenemos todo aquí y ahora a ver qué es lo que nos pregunta. Bien, la dirección del 2. Visualizar la tabla de direcciones del switch. Acceda al switch 2 mediante el puerto de consola y ve la tabla de direcciones MAC antes y después de ejecutar pruebas de red con el pin. Vamos a empezar a hacer pruebas y a ver lo que aparece en la tabla. Establezca una conexión de consola S2 e ingrese en modo exec privilegiado. El modo exec privilegiado escriba el comando show MAC address table y presione entrar. Vale, en el switch 2, este es PCB, este no nos interesa, bueno, directamente arreando. Vale, switch 2. Vale, ¿no he cambiado el nombre del switch 2? Pues no, no lo he hecho. Bien, no pasa nada. Aquí tenía que haber cambiado el nombre a S2. Ejecutar el comando enable conf terminal, ¿vale? Y ahora aquí tengo que poner hostname S2. Disculparme que no me he dado cuenta. Bien, dice en modo exe privilegiado, vale, para ejecutar un comando show no puedo estar en modo de configuración. Entonces, end y salgo del modo de configuración y ya estoy. Show MAC, vamos a ver la show MAC address table. Vamos a ver la tabla de direcciones MAC. Fijaros, tenemos esta dentro de la tabla de direcciones MAC de S2, tengo esta de aquí. En el puerto 01, fijaros, en S2 lo único que tengo enganchado al puerto 01 es el switch S1. Esta MAC de aquí debe de coincidirme con la MAC de S1. Vamos a verlo.
Vamos a ver, este es el switch 2 y este es el switch 1. Fijaros, esta dirección de aquí, que acaba en 3A01, es exactamente esta de aquí, que es la dirección MAC del switch 1, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué tengo aquí en este puerto enganchado o conectado? Pues el switch 1. Por tanto, ahí tengo la dirección MAC del switch 1. ¿Vale? Bien, continúo con la práctica. Aunque no se haya iniciado la comunicación de red en la red, es decir, sin uso de PIN, es posible que el switch haya obtenido la dirección MAC de su conexión a la PC y al otro switch. A la PC no, pero al switch sí. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? Fijaros, si lo ejecutamos en S1, vamos a ejecutar el mismo comando para que lo veáis. So Mac. ¿Veis? Aquí también tengo en el puerto 1 enganchado el switch 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos están comunicándose. Se han enviado algún paquete, alguna trama, perdón. Es que tengo la costumbre de decir paquetes, son tramas. Pero bueno. Bien. ¿Hay direcciones MAC registradas en la tabla de direcciones MAC? Sí. ¿Qué direcciones MAC están registradas en la tabla? Pues en S2 está registrada la dirección MAC de S1 y en S1 está registrada la dirección MAC de S2 tal y como hemos visto aquí en sus tablas, ¿vale? Bien. Omita las direcciones MAC que están asignadas a la CPU. En este caso, en nuestro caso no han salido, ¿vale? Si no registró direcciones MAC de los dispositivos de red en el paso 1, ¿cómo podría saber a qué dispositivos pertenecen las direcciones MAC utilizando solamente el resultado del comando showMACAddressTable? Pues si nos fijamos, si no hubiera mirado la dirección MAC, por ejemplo, esta es S1 y tengo la dirección MAC de S2. No me haría falta saber que esta es la dirección MAC de S2 porque yo miro el puerto al que está conectado y yo ya sé que en el fase Ethernet 01 está conectado S2 por la topología y porque lo he conectado yo. ¿Vale? Paso 3. Borrar la tabla de direcciones MAC del S2 y volver a visualizar la tabla de direcciones MAC. Vale, vamos a S2 y vamos a borrar la tabla. ¿Con qué comando? Escriba el comando clear MAC address table dynamic y presione enter. Pues nada. Clear MAC address table dynamic. Bien, rápidamente vuelvo a escribir el comando, pues con las flechas le damos hacia arriba y lo volvemos a escribir. Fijaros que ahora la tabla parece totalmente vacía. ¿Por qué? Porque hemos limpiado la tabla, es lo que nos ha pedido. ¿La tabla de direcciones MAC contiene alguna dirección para la VLAN 1? No. ¿Hay otras direcciones MAC? No. Espere 10 segundos. Pues esperamos unos 10 segundos y vamos a volver a escribir el comando showMACAddressTable para ver. Pues seguramente es muy probable que aparezca otra vez la tabla, la dirección MAC del switch 1, de lo que hay conectado en el puerto. ¿Vale? Los switches están continuamente lanzando paquetes, lanzando tramas. ¿Vale? Es por ello que aparecen. Son dinámicas, son tramas que se van enviando. Paso 4. En la PCB, ¿vale? Ahora vamos a la PCB. Dice hacer pin a los dispositivos de la red y observar la tabla de direcciones MAC del switch. En la PCB habrá el símbolo del sistema y vuelvo a escribir ARP-A. Pero tengo que hacer pin primero, ¿no? A ver, sin incluir las direcciones de difusión o difusión, ¿cuántos pares de direcciones IP a MAC del dispositivo ha obtenido? Vale, primero vamos a ejecutar unos pins. Bien. Vamos a ejecutar pin del PCB, vamos a ejecutar un pin al PCA. A ver, pin al 192.168.1.1. Tacata. ¿Vale? Y nos dice que se ha pedido 0 y se han recibido 4. Estupendo. Ahora vamos a ejecutar un pin al switch 1, por ejemplo.
1.11, que es el switch 1, como vemos aquí, su dirección IP, pues vamos a realizar un pin. ¿Vale? Se ha perdido 1, pero bueno, eso es normal. Y ahora vamos a ejecutar un pin al switch 2, que es .12, que es el que he escrito aquí. Bien, ya hemos ejecutado los pins y ahora me dice que escriba el comando símbolo de sistema y vuelva a escribir ARP-A. Vale. ARP-A. Bien. Nos dice, sin incluir las direcciones de multidifusión y fusión, ¿cuántos pares de direcciones IP a MAC del dispositivo ha aprendido ARP? Fijaros, el 1, el 11 y el 12. ¿Cuáles son los a quién le he enviado yo? Al 1, al 11 y al 12. ¿Vale? Aquí los tenemos. ¿Cuántos pares de direcciones IP a MAC del dispositivo ha aprendido? Por los 3 de los 3 pines que he hecho. Dicen el símbolo de sistema de la PCB haga pin a S1 y al S2 de la PCA. Pero si ya lo hemos hecho. ¿Todos los dispositivos tuvieran respuestas correctas? Sí. Si no, a ver, deben de tener respuesta tal y como lo hemos hecho aquí. Supongo que en un primer momento tal vez quería que hubiéramos puesto ARP-A sin haber hecho ningún pin y luego el pin, por lo visto. Me he adelantado. Bien, dice en una conexión de consola al S2 introduzca el comando showMAC address table. Vale, vamos a ir al S2. Fijaros, donde estábamos era en el PCB y vamos a ir a S2. ¿Qué habrá aprendido S2? Pues ha aprendido todo a lo que hemos hecho pin a través del PCB. Yo desde el PCB he hecho un pin a la PCA, ¿vale? A la PCA es a través de aquí. Fijaros, en F01, aquí, el 01 tengo el switch 1 dentro del switch 2, ¿vale? En el puerto este tengo conectado el switch 1. En el 18, ¿qué tengo conectado? El PCB. Y me está diciendo que además en el 1 tengo conectado también la dirección, la MAC de PCA y la MAC del switch 1. ¿Vale? Esto es lo que nos quiere decir. Bien. En la caché RP de la PCB tiene entradas adicionales para todos los dispositivos de red a los que se les hizo pin. Vale, pues tenemos todas estas direcciones MAC a las que le hemos hecho pin. Si abrimos la PCA, que habíamos dicho que su dirección MAC es la 45A3, fijaros, 45A3 está aquí. Si miramos también, estamos en switch 2, el switch 1, su dirección MAC es la 3A01, la que acaba en 3A01, que la tenemos aquí. Vale. O sea, tenemos todas esas direcciones MAC ahí. Bueno, la PCB también. PCB, que la tenemos aquí, es la que tenemos conectado al switch 2, que es esta PCB, también estará aquí. Vale, 687C. A ver, que no me equivoque, perdón. Vamos a ver, aquí. La 1E1B, 1E1B, que la tenemos aquí también en el puerto 18, ¿vale? Se puede ver perfectamente que cada dirección MAC está, de las que aparece aquí, está conectada con un puerto y es de cada uno de los diferentes dispositivos. Bien, la caché... Switch agregó las direcciones, sí. La PCB, ahora el símbolo del sistema y vuelvo a escribir ARP. En la PCB, ¿por qué? Vale. Y ahora en la PCB otra vez, que hemos puesto esto, otra vez tenemos que escribir el mismo comando. Vale, vamos a ver. Vale, siguen apareciendo. Vale, no nos dice que la borremos ni nada de nada. Bien, pregunta de reflexión.
Vamos, la práctica está ya casi está prácticamente acabada. En las redes Ethernet, los datos se distribuyen a los dispositivos por medio de las direcciones MAC. Para que esto suceda, los switches y las PCs arman caches ARP y las tablas de direcciones MAC de manera dinámica. Si la red tiene pocas PCs, este proceso parece bastante fácil. ¿Cuáles podrían ser algunos de los desafíos en las redes más grandes? Pues sí, lo cierto es que aquí tenemos, que es que le he dado sin querer al botón del pause. Seguimos grabando, que no, que no se estropee. Bien, aquí parece muy fácil, claro, ver las direcciones MAC son direcciones MAC de 4 dispositivos, tal y como hemos visto aquí en cada uno de estos, ¿vale? Son solo 4 y aún así he tenido que estar abriendo y cerrando ventanas o tendría que haberme apuntado esas direcciones MAC. Es fácil, pero imaginaros en una red más grande. No podemos estar ahí mirando direcciones MAC, evidentemente. ¿Vale? Cada MAC de cada dispositivo y cómo se construye la tabla, etcétera, etcétera. Pues en redes muy grandes esto presenta un auténtico desafío, sí que es cierto, porque hay muchísimas MAC que están viajando, hay muchísimas tramas que están viajando. Imaginaros los switches. Cómo tienen que estar actualizando, refrescando sus tablas y construyéndolas, ¿vale? Bueno, pues esta práctica está terminada. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Siento mucho haber configurado el nombre del Switch 2, por ejemplo, más tarde, que no me he dado cuenta. Pero bueno, son gajes del oficio. Prefiero que tengáis la práctica cuanto antes y yo en muchas ocasiones las tengo que ir haciendo leer y hacer. No me he dado tiempo de mirarlas antes en este caso, ¿vale? Bueno, pues nada, si tenéis alguna duda, cualquier comentario, me lo hacéis saber y en cuanto pueda os contesto. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente.